española. Gracias a todos por su presencia. Les agradezco especialmente a los señores obispos que estén aquí porque han tenido una semana especialmente agitada que no ha terminado todavía, o sea que muchas gracias, a los demás por supuesto también. Muchas gracias a don Fernando porque ha querido presentar su libro en la Fundación Pablo VI y en este foro, y muchas gracias también a don José Luis Segovia, para los que no le conozcan, porque don Fernando es suficientemente conocido y además José Luis Segovia se va a ocupar de presentarle, que es su tarea, y de presentar el libro. Don José Luis Segovia es el director del Instituto de Pastoral, es doctor en Teología, doctor en Derecho, colabora, no, casi iba a decir que es el alma junto al padre Sesma de la Pastoral Penitenciaria en la Conferencia Episcopal. Y bueno, y es un compañero de esta casa, o sea que también muchísimas gracias, José Luis, por acceder a la presentación del libro. El acto, pues calculemos que tendrá 1 hora aproximada de duración. Empezará por la presentación del libro a cargo de don José Luis Segovia. Don Fernando Sebastián nos contará la génesis del libro y su razón de ser. Y luego vamos a dejar un tiempo prudencial para que ustedes pues, puedan hacerle preguntas al autor del libro. Muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa, por tu presentación. Muchas gracias a don Fernando, a los hermanos obispos y a todos los asistentes por vuestra presencia en este acto. Quería empezar agradeciendo con toda sinceridad el honor inmerecido que constituye para mí el presentar la obra de don Fernando Sebastián, La fe que nos salva. Es la obra de un obispo siempre valiente, al que guste o no guste, pero siempre se le entiende todo. Es la obra de un intelectual de talla que ha tratado siempre de responder pastoralmente y con honestidad a los desafíos concretos de la realidad. Por eso no ha dudado en múltiples de sus obras y artículos añadir la coda de España en la actualidad, hoy en día, es decir, la situación aquí, hoy y ahora con los desafíos que presente. Y en último término, la obra de un hombre creyente y buena gente como es don Fernando. El que haya tenido la deferencia de pedirme que sea yo el que introduzca esta obra me recordaba aquello que contaba Santa Clara de San Francisco de Asís, cuando en una conversación con él le recordaba aquellas palabras del Poverello que decía: deseo ardientemente que mis hermanos clérigos lleguen a tan suma humildad que un maestro en teología interrumpa su sermón si un hermano sin letras le dice que quiere predicar. Y ciertamente que esto aconteció con un tal osado hermano Gil, que se atrevió a interrumpir a los maestros en teología. Pues bien, yo me siento en ese sentido como el hermano Gil, o de alguna manera como un novillero que tiene el grandísimo honor de presentar a un maestro matador. Pero ciertamente que don Fernando es un maestro, pero no precisamente matador. Ciertamente no matador, sino todo lo contrario, porque su magisterio es profundamente vivificador. Y de vivificar, y de poner vida y tensión y fibra a la fe que nos salva, es precisamente de lo que trata su libro. Un libro que, en palabras del propio autor, y él avisa para que no sean malinterpretadas, debe tener la pretensión, tiene, mejor dicho, la pretensión de ser apostólico, es decir, con eminente vocación pastoral, capaz de alentar la fe de los que la tienen frágil, de recuperar la fe de los que la han perdido y de invitar a la fe a las que tal vez nunca la tuvieron. Como veis, coincide plenamente con acontecimientos eclesiales universales como son el Año de la Fe que estamos celebrando y los desafíos de la nueva evangelización. Pero que nadie piense que don Fernando ha escrito esta obra de manera oportunista, aprovechando lo de la nueva evangelización, porque ya hace unos cuantos años escribió precisamente un libro, al comenzar a utilizarse este término, Juan Pablo II en Haití, que se llamaba La nueva evangelización. Se suma La fe que nos salva, una aproximación pastoral a la teología pastoral, o fundamental, perdón,
a un legado de más de una docena de libros, 20 obras en colaboración, 60 artículos en revistas científicas y más de 500 escritos pastorales. Tenemos las dos obras completas con los documentos pastorales y que son 2 tomos que son bien gordos. Su producción indudablemente es enormemente amplia y vasta. Ahora, con la obra que nos ocupa, trata de hacer algo más. Además de ser una forma de colaborar a la nueva evangelización, nos dice el propio autor en su obra, él trata de colmar un vacío en la reflexión teológica acerca del estudio y del análisis de la fe, de su significación teológica, de sus implicaciones antropológicas y, desde luego, de sus exigencias pastorales en el contexto en el que estamos viviendo. En realidad, el servicio a la fe es propiamente la empresa a la que se ha dedicado con toda su gran maña y tamaña humanidad toda la vida don Fernando. Primero como docente, muy centrado en la Universidad Pontificia de Salamanca en la antropología cristiana. De ahí deriva seguramente su pasión incontenible por el ser humano, por ese ser imagen de Dios irreductible e intemporal, no desfigurable, intangible y por tanto no susceptible de ninguna deformación por razones culturales o políticas. Más tarde, el intelectual da paso al obispo y como obispo tiene que afrontar desafíos pastorales, pero evidentemente no olvida el legado de todos sus conocimientos y por eso permanece inequívocamente permeable al rigor y al saber teológico en su magisterio episcopal. Por tanto, nos encontramos con un teólogo pastoralista, por una parte, en una primera etapa, y con un obispo teólogo en una segunda etapa. En las dos, me parece a mí que como fiel hijo de San Antonio María Claret, cumpliendo lo que, si no estoy yo mal informado, tenía Claret como epitafio, que decía: amé la justicia y odié la iniquidad. De alguna manera, yo creo que ha tratado de hacer en las dos etapas de su vida realidad, con su coherencia y su honestidad personal y teológica, realidad este epitafio del fundador de la congregación. Aunque ciertamente don Fernando no necesita presentación alguna en ningún ámbito de nuestro país, sea pagano o sea cristiano, y tiene buenos amigos también en espacios de la increencia y en todo el espectro político, me vais a permitir que trace algunos rasgos de su biografía que me parece a mí son determinantes a la hora de comprender el pensamiento en general que ha ido desarrollando y en particular el que se vuelca en la fe que nos salva. Nuestro querido don Fernando nació en Calatayud hace más de 82 años, siempre repletos de vida. Aragonés de origen y también quizá de maneras, muy jovencito se inició en la congregación de los claretianos. Era un chico aplicado y trabajador y por eso fue enviado a estudiar con provecho a las universidades de Roma y de Lovaina, pasando desde muy jovencito a ser profesor de teología en centros superiores de los claretianos, en Valls en concreto, y más tarde llegó a ser profesor, catedrático, decano, rector y gran canciller, y porque no había más cargos en la Universidad Pontificia, sino ocupó todos los cargos en la Universidad Pontificia en tiempos no siempre fáciles y siempre con una moderación y un rigor dignos de encomio. Esta época de su vida, como hemos apuntado al principio, es la época eminentemente docente y de ella dan cuenta algunos libros clásicos que hemos estudiado todos, como su Antropología y Teología de la Fe Cristiana. De alguna manera, él mismo lo indica, la fe que nos salva es una suerte de relectura actualizada de esa obra de su etapa docente, iluminada ahora también con los desafíos y los retos pastorales que se ha ido encontrando en su ministerio de obispo. Por eso él señala que esta obra la escribe más que como docente, como pastor. Quiere responder a los retos de la realidad en el momento presente. En torno a los 50 años, es muy buena edad por cierto, don Fernando fue llamado al episcopado y ocupó, como sabéis, las sedes de León, Granada, Pamplona, Tolosa. Entre medias, en épocas no fáciles también, fue secretario general de la Conferencia Episcopal. En este contexto, y al hilo de esta segunda etapa de su vida de ejercicio del ministerio episcopal, vamos al libro. Vaya por delante que, como en otros muchos textos, en el tiempo que he estado preparando esto, pues me he dedicado a leerme
la producción bibliográfica para no meter excesivamente la pata. Y he descubierto en bastantes de ellos una suerte de coda en las introducciones que nos revelan muy bien algunas de las notas características del autor. En bastantes de ellos, incluido este, dice: no es un libro rigurosamente científico, soy consciente de que tiene limitaciones, le falta apoyatura bibliográfica, no es... En todos ellos, obvio es decirlo, que no es, aunque tenga que llevarle la contraria, que eso no es rigurosamente cierto, ¿no? En la fe que nos salva, con todo, sobresale por encima del erudito y del teólogo profundamente el pastor. Aunque esto no debe confundir a los lectores. Él nos previene: esto no es un libro de catequesis, es una aproximación pastoral a cuestiones de teología fundamental. Pero, aunque no sea un catecismo, hay que reconocer que el libro se lee con gusto y se lee con facilidad. Y además, como suele pasar con don Fernando, se le entiende todo. De manera que se hace realidad esto que me cae a mí también del hermano Gil, ese que decía San Francisco del hermano Gil: era simple en la palabra, pero no en la sabiduría. Bueno, pues yo creo que aúna las dos cosas: la simplicidad en la presentación y la profunda sabiduría. Don Fernando, sin duda y ante todo, es un hombre de Dios. Por eso, en propias palabras, él dice: la preocupación dominante de mi vida es ver con claridad cuáles son las necesidades espirituales de nuestros pueblos, cuáles tienen que ser los objetivos prioritarios de la acción pastoral de la Iglesia. En el fondo, es la respuesta a la gran pregunta: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pues de esto trata, y de responder a esta pregunta, trata el libro de don Fernando. No se trata tanto de lo que llamamos en nuestra jerga teológica de la fides quae, de los contenidos del acto de fe, sino más bien de la fe misma, de la fides qua, de la fe del hombre y de la mujer creyentes y de su potencial para sacar, según el sueño de Dios, lo mejor del ser humano y ser capaces así de transformar el mundo y todos sus órdenes, singularmente el mundo de la cultura y el mundo de la política, a los que dedica una especial atención, acercarlos al sueño de Dios. Pero para ser contagiada al mundo, la fe que habita en el hondón de ese corazón inquieto que busca, que es así como titula el primero de los capítulos, es preciso caer en la cuenta de que la fe es todo un acontecimiento que marca diferencias y muy visiblemente marca una forma de ser y de estar en el mundo. Se distingue lo que es el mundo de la Iglesia y de la fe del laicismo, no de la laicidad, que es cuestión distinta. Y por cierto que el tema del laicismo es una de las cuestiones a la que don Fernando le trae a vueltas con ella. Me recordaba a mí aquello de Ortega y Gasset, que decía que todo intelectual, cuando habla, tiene un suelo, un subsuelo y un adversario. Pues yo no sé si le interpreto muy bien a don Fernando, no entramos ahora en el suelo y en el subsuelo, pero el adversario es la pretensión absolutista del laicismo, que trata a veces de convertirse en religión y que deja completamente de soslayo y desprecia la dimensión religiosa. Luego me dirá usted si lo he interpretado bien o lo he interpretado mal, por aquello de traductore. En ese sentido, don Fernando hace toda una llamada a teologalizar la fe, no tanto a teologizarla, sino a teologalizarla, es decir, a darle hondura y espesor de experiencia religiosa. De ahí que ese corazón inquieto que busca a Dios experimente continuamente la limitación, la contingencia y se abra ese anhelo de infinito. Si es leal consigo mismo, descubre el deseo de conocer y de amar esa respuesta a las últimas preguntas, de manera que se cumple aquello que decía San Agustín: nuestro corazón solo descansa hasta que repose en último término en Dios. Dice don Fernando, en palabritas de vez en cuando hace, a modo de síntesis, tiene dos frases con las que culmina 3 o 4 párrafos que recogen y dice: sin Dios el hombre es menos hombre. Podemos negar a Dios, pero es imposible olvidarlo. No podemos olvidar a Dios. Estamos todos tocados de infinito en el hondón de nuestro ser. Por eso, y el hombre es un buscador continuo de sentido y alguien que trata de alcanzar, aunque sea intuirlo y a veces verlo de soslayo, el rostro de Dios.
este rostro de Dios que dirá Levinas que se revela como absoluto en el rostro del otro. Y por eso es tan importante, y es una de las cuestiones a la que él ha dedicado mucho tiempo, pasión, la cuestión del ser humano, es decir, la cuestión antropológica. Somos seres racionales y relacionales, somos seres constitutivamente religados a lo esencial, al misterio absoluto de Dios. Y nos previene, hablando del misterio de Dios, don Fernando, de tener mucho cuidado con no dar excesivo valor a nuestras experiencias sensibles de Dios, a las imágenes de Dios. En último término, a no confundir el misterio de Dios con sus mediaciones, algo que en el Instituto Martín Velasco ha enseñado durante mucho tiempo en Fenomenología de la Religión. No confundamos a Dios, que es la fuente y el término de nuestra fe, con la fe. En último término, dice don Fernando, podemos correr el riesgo de hacer un Dios a imagen y semejanza del mismo hombre, ¿no? El misterio de Dios nos debe ayudar a matar los dioses falsos que tienden a hacernos cautivos del dinero, del placer, del poder y de la pasión. Solo Dios salva, en términos teresianos, solo Dios basta. Quizá ningún fenómeno ocupe y preocupe tanto a don Fernando como el olvido de Dios, el eclipse de Dios en la cultura contemporánea, la indiferencia ante lo religioso que él señala como la forma más dura de ateísmo contemporáneo. Recuerda frases de Olegario González de Cardedal cuando dice: el aparente desinterés y despreocupación por Dios es la cuestión antropológica más seria hoy. En el capítulo 2 va haciendo una descripción de estos fenómenos y nos invita a la experiencia de la fe desde las palabras de Jesús: creed en Dios y creed también en mí. Estas palabras lo que reclaman es una respuesta incondicional y confiada por parte del hombre y de la mujer creyentes. Solo cabe la adhesión. Va haciendo, no me voy a entretener ahora en describirlo, pero un precioso recorrido por la respuesta de la fe a la oferta de la gracia que va haciendo a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Incluso nuestro autor invita a que la teología pierda el miedo a hablar de la fe de Jesús. Podemos hablar también de la fe de Jesús. Dios es la fuente y el término de la fe. Por eso, dice, la fe, no se nos puede olvidar, es una actividad humana. Por eso esta actividad humana que es la fe, que tiene como término al misterio absoluto de Dios, puede ser considerada en un aspecto subjetivo, señala, y cada uno tenemos nuestra propia biografía y nuestra propia bibliografía, que también nos ayuda a colocarnos a interpretar el mundo. Pero además hay también algo objetivo, hay una dimensión objetiva que es estudiable, que parte de la estructura existencial del ser humano, de aquello que es consustancial al hombre y a la mujer. Dice, todos vivimos en la fe y de la fe. La fe no es un añadido a la condición humana. La fe pertenece al modo de existir que tenemos todos los hombres. Ello supone asumir la propia limitación y al mismo tiempo el anhelo de infinito, ¿no? De esta manera, la religión es ese diálogo entre la gracia, que es don amoroso de Dios, y la fe, que es la respuesta agradecida por parte del ser humano. Y afirma en estas frasecitas que decía antes, que tienen toda la contundencia y toda la pasión, que no es suficiente con decir que podemos o que debemos creer en Dios. Hay que hacer una afirmación todavía antropológicamente más radical. Y la afirmación que él formula, yo le he puesto signos de admiración porque creo que es un punto en el que él pone toda la pasión y todo el convencimiento: es necesario creer. Es necesario creer. Para realizar plenamente lo humano no podemos prescindir de Dios. Si no le entiendo mal, sería lo que afirma de alguna manera la Gaudium et Spes: Cristo revela al hombre lo que es el hombre. O Juan Pablo II en otra encíclica, cuando habla: Cristo revela al hombre el propio hombre, conduciéndole a la conversión y a la fe. Este capítulo que habla sobre el análisis de la fe es quizá el más largo, el más prolijo, está repleto de un montón de matices que yo ahora es imposible que siquiera sintetice, pero me quedo con algo que a mí me ha llamado la atención y que, con el simple enunciado de lo que llama don Fernando las cualidades de la fe, con este enunciado de palabras repletas de densidad y de contenido, a mí particularmente solo el leerlo y el pronunciarlas
te generan un deleite de decir, qué cosa más bonita, la belleza, la verdad del creer. Y las palabras que paladeo al pronunciarlas, que tienen este eco de la respuesta del ser humano a la gracia de Dios, son sobrenatural, libre, amorosa, oscura, iluminadora, razonable, firme, justificante, operadora y escatológica. Me parece que es una preciosidad de palabras que están reflejando la densidad de lo que supone el creer. Ciertamente la fe es un acto personalísimo, pero nos dirá don Fernando en el capítulo siguiente, pero no es un acto individualista. Por cierto, yo ayer discutía con los agentes de pastoral prebautismal de mi parroquia, que estaban diciendo, ¿qué hacemos en este caso? Y decían, no podemos bautizar. No podemos bautizar porque la madre es atea. Y no podemos bautizar porque además están casados por lo civil. Y decían como argumento último, nosotros en la Iglesia bautizamos en la fe de los padres. En la fe de los padres. Por tanto, no podemos bautizar si un padre no es creyente. Yo les voy a recomendar que se lean el capítulo 5 de su libro, porque yo creo que da cumplida explicación. No bautizamos en la fe de los padres, bautizamos en la fe de la Iglesia. Si no, ¿qué habría hecho el pobre Francisco Javier con todos los paganos que no tenían padres cristianos ni católicos? ¿Qué habría hecho? Que estaban casados por lo civil y eran paganos y no tenían... Pues de esto, de la fe en la Iglesia y de sus expresiones sacramentales y de la necesidad de articular este acto de fe que es la adhesión incondicional al misterio de Dios en forma comunitaria, participando y asumiendo cordialmente sus ritos, sus explicaciones, el símbolo de la fe, la riqueza de su tradición, las enseñanzas del magisterio, y de aunarlo desde un espíritu de fidelidad y al mismo tiempo un espíritu de creatividad, dedica también el capítulo 5, ¿no? Y nos recuerda, la eclesialidad de la fe no tiene que crear dificultades, sino que es un estímulo permanente a la actividad y a la creatividad de los cristianos. El pueblo de Dios ha de ser vivo, impaciente, lleno de iniciativas y de sugerencias. No es un objeto, sino que es un sujeto activo. La pluralidad no debe constituir un problema. Como siempre, la receta para ser capaz de articular todo esto nos la propone. La autoridad y la obediencia deben ser siempre vividas desde el ejercicio de la caridad. Solo la caridad salvaguarda el bien precioso de la unidad, el respeto a la tradición, al magisterio y la riqueza pluriforme de un espíritu que sopla donde quiere, cuando quiere y como quiere. Los rápidos cambios culturales de los últimos años, la influencia de la cultura en la vivencia de la fe, no siempre de manera positiva, y la influencia positiva y despreciada de la fe sobre el mundo de la cultura, nos dice don Fernando, deberían generar una relación de circularidad y mutua retroalimentación en vez de comportarse como comportamientos estancos, cuando no antagónicos. En este diálogo entre la fe y la cultura ve un papel insustituible en la propia teología, sobre todo en un contexto plagado de ideologías y en los que desde luego hay que rescatar el papel y el protagonismo de los laicos en esta tarea pontifical. Pero si importante es la fe, no menos importante es también la política, tema al que ha dedicado también muchísimas páginas, no solo en este libro, y que le ha traído además en alguna otra ocasión algún quebradero de cabeza. La fe cristiana es ciertamente irreductible a la sacristía y tiene una clara vocación pública. Y aquí desarrolla su tesis don Fernando, una tesis que está sostenida con audacia, con valentía y que, creo yo, no siempre ha sido bien entendida. Yo me parece entenderle que no está apostando por una vuelta a la época de Constantino, ni formulaciones neoconfesionales, ni siquiera, si no lo interpreto mal, haciendo una apuesta unilateral en esa famosa división de los cristianos de presencia y de mediación. Más bien, me parece a mí interpretar que lo que está formulando es la importancia de la unidad de los cristianos, de la significatividad de los cristianos, en un momento de olvido de Dios, donde hagamos realidad aquello que señala a Jesús como una condición, prerequisito para la evangelización, para la nueva, para la novísima y para cualquiera, que sean uno para que el mundo crea. Es decir, esa presencia de auténtica comunión, que no significa pensar exactamente lo mismo ni comportarse igual, pero sí un sentir igual. Y eso es a lo que me parece que hace referencia a don Fernando. Luego lo va a matizar mucho mejor, yo lo estoy interpretando y ya digo, muy bien. Las interpretaciones siempre son subjetivas y sometidas a un margen de error amplísimo. Yo creo que va por ahí.
y creo que no siempre ha sido bien entendido y que se le ha leído muchas veces desde presupuestos como de una pretensión de vuelta al neoconfesionalismo o a una iglesia que renuncia a privilegios o a posiciones de poder y que quiere seguir manteniéndose, pues eso, bajo el palo, para entendernos perfectamente. Yo creo que don Fernando apunta a esa dirección, aunque no lo formule así, que nos permitiese aunar un cristianismo integral en la forma de presentarnos ante el mundo. Por decirlo en términos claros, un cristianismo que sea capaz de defender la vida y, por tanto, que denuncie que el aborto no puede ser un derecho porque es una contradicción en los términos, porque no puede generar deberes, y además es un acto contra la justicia y es un acto de violencia impensable. Y al mismo tiempo, esto a lo que son sensibles, vamos a decir, cristianos, por entendernos, que nos entendemos todos así, cristianos de derechas, vamos a decirlo así, y que por otra parte, otro sector del cristianismo sea muy sensible, por ejemplo, a la mercantilización actual del ámbito del trabajo, o a esa inasumible renuncia al ejercicio de los derechos humanos de primera generación por parte de los inmigrantes que no tienen papeles. Si no lo entiendo yo mal, la afirmación de los cristianos en la vida pública debería ser integral en el sentido de al mismo tiempo defender la vida de los que no han nacido y defender la dignidad de la vida de los que han nacido, de manera única, inequívoca, de manera que el Evangelio en su totalidad y la concepción del ser humano vivida en su integridad se presenten sin esas dobles polaridades que nos hacen dividir fuerzas y, en último término y sobre todo, devaluar parte del contenido esencial de esa antropología cristiana que ha enseñado don Fernando. Yo le voy a poner un pero al libro y es que no ha incorporado una cosa, que a mí me ha resultado de las cosas más bonitas, como me he leído las cartas pastorales, todo no sé cuánto, hay una que digo, la tiene que añadir en la siguiente edición, porque yo que estoy ahora muy sensibilizado con el tema de la gente extranjera que se queda ahora sin salud, me decían otro día los médicos que se van a morir porque no les podemos continuar la atención y los teníamos ya una enfermedad que era crónica, que se iba a la muerte, personas seropositivas que ahora se nos mueren, que estábamos ya asegurando que era una enfermedad crónica, les dejamos ahora fuera de cobertura y se nos mueren. Y entonces he recordado un texto que tiene usted que ponerlo en la siguiente edición, que es un documento, una instrucción pastoral, si no recuerdo mal, de cuando era obispo de Granada, y donde, como siempre, se le entiende de todo. ¿Sabéis cómo se llamaba su carta pastoral? Medio folio, nada más. Seguro que no sabe por dónde voy. Pero que se llamaba sencillamente, y cuando alguien habla desde la simplicidad del Evangelio y apela a lo más profundamente humano, se le entiende de todo, aunque sea obispo. Y decía, negros, sí. ¿Se acuerda usted? Negros sí. Resulta que alguien había pintado en una pared de alguna calle diciendo negros no. Pues a esa cuestión, yo lo que le he leído no más de medio folio ocupaba, no mucho más, medio folio, diciendo instrucción pastoral del obispo. Negros sí. Y acaba diciendo, en el nombre de Dios y de la tradición cristiana y de nuestro Señor Jesucristo, negros, estáis en vuestra casa, sed bienvenidos. Vamos a ocuparnos de vosotros y pondremos todo nuestro afán en salvaguardar vuestra dignidad. Negros, sí. Se entiende todo. A mí eso me ha emocionado, esa rotundidad en afirmar la esencia de lo evangélico con una claridad que eso lo entienden los cristianos, los paganos, los niños, los ancianos, y a veces nos metemos en unos lenguajes que no nos entiende nadie. Y sin embargo, cuando hablamos con eso que decía Francisco, el evangelio sin glosa, lo entiende todo el mundo. A mí eso me ha parecido una delicia. Tiene usted que añadirlo, porque sin eso el libro, por más erudito que sea, se me queda corto, pero el negro sí. Le da un vigor a esa antropología cristiana que es una afirmación del ser humano como imagen de Dios, que no conoce colores, que no conoce fronteras, que no necesita mucha glosa. No me entretengo más. Una campaña de pintadas, negros no. Pues nada más. Que me estoy yo entreteniendo mucho y... ¿Has terminado ya? Sí, sí. Bueno, muchas gracias, José Luis. Ya sabía yo que lo ibas a hacer muy bien. Demasiado bien. Te lo agradezco mucho porque has hecho una presentación con mucha penetración, has acertado muchas cosas y con mucho cariño. Muchas gracias. Y muchas gracias y buenas noches a todos ustedes. ¿Yo qué quieren que les diga? Creo que lo más interesante que yo puedo decir, yo aquí había preparado un poco la estructura del libro, pero eso ya lo has explicado tú muy bien.
les puedo decir la génesis del libro dentro de mí, porque realmente este libro es muy personal, me ha nacido muy casi sin yo querer. Es el resultado y como la síntesis de los dos libros que dedicaba a evangelización, el de Nueva Evangelización del año 91, me parece, y el reciente de Evangelizar, y también de aquel otro del año 72, Teología y Antropología de la Fe Cristiana. En la elaboración de estos libros, sobre todo en la elaboración del último, de Evangelizar, yo vi que una gran deficiencia en la tarea de la evangelización era el conocimiento tan deficiente de lo que es la fe cristiana que hay en la propia teología, los tratados de teología. Bueno, la teología que nosotros estudiamos y la que yo empecé a explicar, pues las virtudes teologales se despachaban en una semana las tres. El año de la gracia pasábamos medio año sobre la cuestión de auxiliis. Luego se hacía un poquito sobre la gracia habitual y las dos últimas semanas, depresa y corriendo, fe, esperanza y caridad. Yo en Salamanca conseguí que en vez de un semestre fuera un curso completo y en mi programa pues yo dedicaba pues por lo menos un trimestre completo a la exposición de la fe cristiana. El fruto de aquellos años es el primer libro, Teología y Antropología de la Fe Cristiana. Entonces, en este momento Luego hubo un factor también, y es que los responsables de la editorial Sígueme, una vez que vinieron a Pamplona, todavía era yo obispo de Pamplona, me dijeron, tenemos que hacer una edición revisada de aquel libro de Teología y Antropología de la Fe Cristiana. Yo le dije a Eduardo, lo haré cuando me jubile, ahora no puedo hacerlo. Y cuando me jubilé, pues empecé a releer el libro aquel del año 72 para preparar una edición revisada y vi que era imposible. Entonces tuve la experiencia de cómo cambia nuestra circunstancia y cómo cambia nuestra mente y nuestras vivencias con el discurrir del tiempo, ¿no? Aquel libro ya no refleja pues mi manera de enfocar el tema. Por ejemplo, qué sé yo, hay mucha preocupación de una confrontación o de una respuesta de fe. Tú has dicho, todo el que escribe tiene un... ¿cómo has dicho? Suelo, subsuelo y adversario. Yo decía, hombre, adversario, no, tienes un interlocutor. Y al hablar de la fe, un interlocutor es dos interlocutores, la persona que quiere creer y la persona que no quiere creer. Y con los dos estás debatiéndote y tratando de ayudarles. Eso es permanente, eso es verdad. Pero en el año 72, el ateo o el agnóstico era Wittgenstein o la filosofía analítica. Lo veíamos como cuando se ve la tormenta en el horizonte. Y hoy el ateísmo lo tenemos todos en casa. Ya no es el ateísmo de los filósofos, es el ateísmo de nuestros primos, de nuestros sobrinos, de nuestros vecinos. Es el ateísmo que nos envuelve a todos. Entonces el planteamiento de la fe y el diálogo de la fe con el no creyente tenía que ser completamente distinto. En este libro yo dialogo y trato de ayudar a los adolescentes, a los universitarios, a la gente cercana que vive, a lo mejor sin darse cuenta, en un clima y en unas actitudes, pues, ateas, como si Dios no existiera, con un ateísmo inducido, digo yo, ateísmo por omisión. O sea,
el aparato está de tal manera que si no lo modificas de entrada, te lleva a adoptar ante la vida unas actitudes ateas, materialistas, egoístas, centradas en uno mismo, sin horizonte trascendente, ni mucho menos escatológico. Entonces yo vi la importancia de poner un poco sistemáticamente todo lo que yo había ido pensando y trabajando sobre el tema de la fe. Como tú has dicho, yo empecé a trabajar en este libro 2 años antes de que nuestro Papa querido Benedicto XVI proclamara el Año de la Fe, lo cual fue para mí una alegría, una confirmación de que estaba en lo cierto, de que realmente el problema número 1 de la Iglesia hoy es ayudar a creer a la gente, a los que piensan que creen, que a lo mejor no creen tanto como piensan, a los que han perdido la fe y a los que no la han descubierto o la menosprecian. Bueno, eso fue un poco la génesis. Por eso yo creo que el libro, en su valor como en sus limitaciones, y lo digo en el prólogo, es un libro muy personal y muy desde la responsabilidad no solamente de pastor, sino de cristiano que quiere descubrir ante los demás pues el tesoro de la fe. La fe que empieza en el reconocimiento del misterio de Dios, claro, del misterio de Dios que es el misterio de la propia vida humana. Es decir, yo he dedicado 2 capítulos por lo menos a la cuestión sobre Dios, la pregunta sobre Dios, el descubrimiento de la presencia de Dios o de la relación con Dios que constituye al hombre como persona, y creo que esa tiene que ser una cuestión que sea incorporada por la Iglesia en todas sus acciones pastorales. Sin clarificar y sin fortalecer la imagen de Dios, la significación de Dios para el hombre de todos los tiempos, no creo que podamos avanzar mucho ni hacer una evangelización verdaderamente seria, porque en el hombre contemporáneo hoy se ha oscurecido por 1000 razones la referencia de Dios, la presencia, digamos como la conexión o la huella de Dios en el propio ser humano. Yo he tratado también de mostrar cómo, primero, la fe como existencial y luego incluso la fe religiosa, la fe en Dios, no es un elemento añadido al ser hombre, sino que es un componente del ser del hombre. Eso de que digo, sin convivir con Dios, el hombre no acaba de ser hombre. Otra cosa que decir, en el buen sentido, humanizar la fe. La fe religiosa forma parte del desarrollo, de la afirmación del ser del hombre. En vez de ser negación de la libertad, la fe, digo, me parece que lo digo así, no es que sea así solamente un acto de libertad. La fe es la libertad. La fe es el acto en el cual el hombre se define como sujeto, sea fe religiosa o sea la fe que sea. Cada uno es lo que es su fe. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, pero nosotros también nos hacemos a imagen y semejanza del Dios que adoramos, de la fe que profesamos. He intentado el clarificar estos, digamos, como estratos de la fe. El estrato antropológico, el cristológico, también, como tú muy bien has dicho, el teologal, porque pienso que muchas veces, con la mejor voluntad, se pone a Cristo como el último término de nuestra fe
Y eso no es la fe cristiana. Jesús es el mediador de la Trinidad, es el Hijo del Padre. Jesús es la puerta para que podamos creer más purificadamente y más humildemente en el misterio de Dios, en la Trinidad de Dios. Es decir, tiene una dimensión teologal. He analizado en un capítulo también, yo tengo que decir que me da un gran gozo el ver cómo algunas de las expresiones que yo he ido utilizando, luego las veo aparecer en algún documento del Papa. Por ejemplo, en el Porta Fide, cuando dice es la fuente de la vida, la fe es la fuente de la vida cristiana. El tema de la justificación por la fe, yo lo he planteado en ese sentido de cómo y por qué la fe nos justifica ante Dios y la fe nos recrea en la vida teologal. La fe se hace esperanza y la esperanza con fe se hace amor. Bueno, tú has insistido en el capítulo quinto, el de la sacramental, el de la eclesialidad de la fe. Me parecía que era un tema importante, como la fe, yo la expresión que pongo es hacer personal la fe eclesial. La fe eclesial es la fe apostólica, hacer personal la fe apostólica, la fe eclesial. Y ahí me he entretenido en analizar una cuestión que me parece teóricamente y pastoralmente importante, que es la relación fe-sacramentos. Haciendo un poco de caricatura, yo veo que a partir de ya antes en la baja escolástica, pero a partir sobre todo de las polémicas antiprotestantes, pues caricaturizando las cosas, podíamos decir, los protestantes son el cristianismo de la fe, nosotros somos el cristianismo de los sacramentos. Esa polaridad y esa contraposición que a veces implícitamente se hace entre fe y sacramentos es una deformación de la fe y de los sacramentos. Entonces yo me he entretenido largamente en ver la compenetración esencial de fe con sacramento y de sacramentos como sacramentos de la fe, que es la expresión clásica de los padres y de la antigua escolástica. Y con eso terminan los elementos probablemente más teológicos. Luego he querido analizar algunas cuestiones, digamos, las derivaciones antropológicas de la fe. Examino, porque es una de las objeciones fundamentales que hoy se hace, también el problema del mal, pero sobre todo la compatibilidad entre fe y libertad. Recordando la palabra de Sartre, me parece que es: si soy libre, no hay Dios; si hay Dios, no puedo ser libre. Cómo realmente el reconocimiento de Dios y la aceptación de la soberanía de Dios, de la intervención de Dios como Dios en nuestra vida, es la garantía de nuestra libertad, es la verdad de nuestra libertad. Por eso yo digo que la fe es la libertad, no solamente un acto libre. Luego examino un poquito las relaciones entre fe y cultura. Yo lo que he llegado a ver es que a veces cuando se contrapone o se relaciona fe-cultura como si la fe fuera una realidad externa a la cultura, yo digo que la fe es cultura y es matriz de la cultura. Y hago un capítulo explícito, aunque podría estar dentro de las realidades culturales, la fe y la política. Como tú has dicho eso de... Sí, yo he sido malinterpretado por esa gentecilla que escribe en los no sé cómo se llaman, en los blogs y esas cosas. Me han llevado por... No me han llevado por la calle de la amargura, porque a mí eso me da igual. Pero dijeron que yo había defendido y había recomendado el voto a los partidos de extrema derecha y no sé qué cosas. Bueno, eso cualquiera que me conozca sabe que eso no es así. Yo nunca
ni de sentimiento, ni de pensamiento he añorado para nada el confesionalismo. Es más, yo creo y he visto que de manera creciente que el confesionalismo supuso un debilitamiento de la Iglesia Católica y un debilitamiento de la fe y del testimonio de los cristianos. Es decir, los cristianos del año 75 no eran los del año 36. De tal manera que... Pero yo sí que creo, no sé si habré acertado con mis ideas o no, eso ustedes lo juzgarán, pero sí que creo que un déficit grave de nuestra Iglesia es la falta de una presencia visible y operante del pensamiento y de la moral católica en la vida pública y en la política. ¿Cómo se debe articular esto en el campo de lo político? Eso ya no es teología, eso es más política que teología, pero que realmente hay un desequilibrio entre la importancia que la Iglesia Católica tiene en España y la poca influencia real que el cristianismo tiene en nuestra vida pública y política. Eso es un desequilibrio que salta a los ojos a cualquiera que lo mire imparcialmente, ¿no? Y yo digo, la solución, la articulación política de eso ya no es teología, ya no es moral tampoco. En fin, esta es la obra. Yo quiero decirles, pues es una obra en sus valores y en sus limitaciones, que sin duda las tiene, pues es muy personal, muy sincera. Y quiero decir una última palabra. Eso de que decías, de ser académico o no ser académica, yo creo que hay como dos tipos de teología desde el principio. Hay, y a lo mejor no son tan diferentes los dos, hay una teología que es básicamente o principalmente académica, pero la gran fuente de la teología es la responsabilidad pastoral de los obispos de la Iglesia Católica. Son los que hicieron la mayor parte de la teología que tenemos. Las discusiones, los concilios, porque ¿qué es la teología? No es citar a von Balthasar. La teología es formular la fe cristiana de manera comprensible para el pueblo de Dios. Eso es la esencia de la teología, creo yo, y tendríamos también que liberarnos de una teología que es un poco juegos florales para saber en qué se distingue San Buenaventura de Escoto Oriúgena. Bueno, bien, está muy bien, eso es un juego floral. La teología es la formulación de la fe al pueblo de Dios que tienes delante. Y por eso hoy la teología tiene que tener como interlocutor este tipo de ateísmo que hoy está invadiendo la mente de nuestra gente, el ateísmo del olvido, de la indiferencia, del materialismo, de la mundanización del hombre. Bueno, ya está, si queda un poquito de tiempo para que ustedes puedan preguntar lo que quieran. Tenemos ahí un micrófono para que quien quiera intervenir levanta la mano. No sé qué hora tenemos ya. Menos 10. Vamos bien. Tenemos unos minutos. Nada, están todos felices y satisfechos. Pues ya terminamos. Nadie pregunta nada, pues buenas noches. Nos vamos. Algunos tienen... ¿Tú quieres hablar, Carlos? Algunos tienen que viajar todavía esta tarde. Muchas gracias.